al descubierto. Guillermo Lasso una vez más se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que su nombre apareciera en la lista de los Pandora Papers, el informe basado en la revisión de casi 12 millones de documentos y que involucra a líderes de 14 países que intentaron ocultar su patrimonio. Según el estudio perteneciente al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés ICIJ, y en la que participaron diarios como El Universo y El País, Lasso operó como hasta 14 sociedades offshore, procedentes de Panamá y Dakota del Sur, antes de su tercera candidatura para huirle a los impuestos. De esta manera, el exdirector del Banco de Guayaquil se deshizo de gran parte de su patrimonio offshore que había atesorado en los últimos años, algo que no había ocurrido en sus anteriores intentos. No obstante, antes de que hiciera esto, en julio del 2017 se aprobó una ley promulgada por el sector político ligado al exmandatario Rafael Correa, en la que se prohíbe hasta el día de hoy que los candidatos y funcionarios públicos tengan sociedades en paraísos fiscales. Las acciones del banquero evidencian notoriamente su irrespeto total por las leyes. Asimismo, también se debe aclarar que durante las elecciones Lasso fue el único aspirante que pagó más impuestos. Sin embargo, su pecado letal fue no revelar que una porción de sus exuberantes riquezas estaban más allá del norte. Previo a la campaña se le recuerda al máximo funcionario del país amazónico como un tipo esquivo, prepotente, y que en situaciones cuando se le consultaba por sus cuentas offshore, se excusaba en gran parte de un supuesto lavado de cerebro por parte de la prensa afín a Correa. Usted dice que no existen. La farsa del correísmo, la campaña sucia del correísmo. Mi querido amigo, ya le contesté, la farsa del correísmo, la farsa del correísmo. ¿Por qué no presenta la lista, señor Lasso, el día de hoy? Usted sí la tiene. Y usted le exige que, si es pública, ¿por qué no la presenta usted? ¿No puedo pedir la lista? Yo les voy a decir algo. Miren ustedes cómo actúa la prensa correísta. Hasta en las declaraciones que brindó se aprecia hasta rasgos de nerviosismo reflejados en sonrisas provenientes del banquero. Y claro, ante la escasez argumental de Lasso, las patrañas salen a flote. Retomando lo concerniente a la reciente investigación publicada, se resalta que en Panamá se crearon empresas en las que Lasso era el principal beneficiario. Los privilegios de estas, en caso de fallecimiento, se trasladarían a su esposa, María de Lourdes Alcíbar, y sus 5 hijos. El informe también reveló la creación de 2 fideicomisos en Dakota del Sur. Las empresas Liberty Trust y Britain Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas y que no indican beneficiarios. En ese sentido, tras la filtración de los papeles de Pandora, a Lasso no le quedó alternativa al subrayar que la mayoría de las firmas en las que tenía acciones están ya inactivas. Actualmente, 10 de las 14 empresas no están operativas, y sobre las otras 4, el banquero niega cualquier relación o beneficio. Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana, que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas, se defendió Lasso, quien sinceramente no sabemos si ya creerle o no. Por otra parte, quien se mostró sumamente molesto no solo por el caso Lasso, sino también por la situación del mandatario chileno y dominicano involucrados en la constelación de personajes poderosos de Latinoamérica, quienes hicieron uso de paraísos fiscales, fue Rafael Correa. Qué bonito es no tener rabo de paja. Veremos quién es quién en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Sin paraísos fiscales, no existiría la corrupción de alto vuelo, expuso el expresidente ecuatoriano vía Twitter. En ese sentido, Correa también mostró su crítica hacia el diario El País, debido a que este medio catalogó a Lenín Moreno como progresista en la presentación del informe correspondiente a los Pandora Papers. ¿Hasta cuándo El País desinforma? Decir que el gobierno de Moreno fue progresista es una grosera mentira. Adoptó el más rústico neoliberalismo repleto de ineficiencia y corrupción, aseveró el economista. No es la primera vez que Lasso esté involucrado en las investigaciones allegadas al paraíso fiscal. Y es que en el caso de los papeles de Pandora, el neoliberal mandatario aparece como persona expuesta políticamente durante su primera candidatura en el 2013.
Los registros lo relacionaban en aquel entonces con las empresas Andean Investment y Brothers Investment de las Islas Caimán. Además, aparece una mención referente a South Pacific Investors, pero que pertenece al cuñado del presidente Danilo Carrera. Cabe señalar que Andean Investment era accionista del Banco de Guayaquil. Su proceso de liquidación comenzó en el 2006, pero fue borrada del registro de las Islas Caimán recién en el 2016, según certificado proporcionado por el mismo Lasso. Actualmente, una de las empresas históricas relacionadas con el mandatario ecuatoriano es el Banisi Holding S.A., y con sede en Panamá, y una red de 49 firmas offshore que le permitieron ganancias al banquero de hasta el 3.000% desde el 2015 hasta la fecha. En el 2017, y luego de la aprobación de la ley que prohíbe la postulación a una candidatura o a un cargo público a quienes tengan bienes en paraísos fiscales ya mencionada en esta historia, Lasso tuvo una declaración en la que el tiempo sería capaz de contradecirla. El problema de los paraísos fiscales no es el destino del dinero, sino el origen. El problema es que no se puede explicar de dónde sacaste lo que tienes. Y yo sí puedo hacerlo, señalaba el jefe de Estado neoliberal. ¿Usted pudo hacerlo? ¿Por qué no mencionó en su momento los offshore fuera de Ecuador? ¿A quién quiere engañar, señor Lasso? De acuerdo con el documento del Servicio de Rentas Internas, Lasso declaró a principios de año poseer un patrimonio estimado en $24,5 millones, pagando una contribución de $221,000 y $24,000 por inversiones en fideicomisos nacionales y en el exterior. Ha culminado una de las semanas más difíciles que tuvo que afrontar Lasso desde que gobierna el Palacio de Carondelet. Tras la desgracia ocurrida en la cárcel Guayaquil y en la que el gobierno fue incapaz de prever durante la masacre en una revuelta, produciendo el fallecimiento de 118 personas. De otro lado, con la filtración de los Pandora Papers y la omisión del banquero de sus empresas offshore durante su última campaña presidencial, comportándose de forma antiética por las leyes, fue la gota que rebasó el vaso. Es así como Lasso, tras haber mentido indicando la inversión del gobierno de $70,000 millones para combatir la corrupción ecuatoriana, perdió por completo la credibilidad. No hay pretexto que valga en este nuevo caso. Ya nadie te cree, señor Lasso. Soy el J, Juan José del Castillo, director.